Que Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a esta transmisión especial de Viernes de Crucifixión. El día de hoy estamos recordando el evento más importante que ha ocurrido en la historia de la humanidad, la crucifixión de nuestro Señor Jesús. No se trata solo de un hombre siendo crucificado, se trata del Hijo de Dios, Dios con nosotros, el ser humano más justo, más perfecto, más hermoso, más bueno, santo, sin falla alguna, sin pecado alguno, fue a la cruz voluntariamente para salvarnos, entregó su vida por amor a nosotros. Un día como hoy, un viernes de hace poco menos de 2000 años, Jesucristo iba a la cruz del Calvario y eso es lo que recordamos hoy en esta Semana Santa, Viernes de Crucifixión. Por esto este servicio es tan importante. Y es un servicio en el que recordamos algo triste, algo trágico, algo cruel, algo incluso grotesco. Por eso nos vestimos de colores oscuros, por eso es un servicio más formal, porque recordamos algo triste, trágico, grotesco, cruel. La muerte de Jesús. Fue azotado, llevó en su frente una corona de espinas, sangró todo su cuerpo. Se burlaban de él, le escupían, lo golpeaban y tuvo que cargar su cruz. Y finalmente fue clavado en una cruz. Sus manos y sus pies traspasados por los clavos, y sufrió la muerte, pero no solo la muerte física, sino la muerte espiritual, la ira de Dios sobre sus hombros, todo nuestro pecado sobre su cuerpo, ahí en la cruz del Calvario. Y ahí en la cruz del Calvario Él gritó: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En tus manos encomiendo mi espíritu, consumado es, por nuestra salvación. Recordamos este evento sangriento, cruel, de muerte, de tragedia, de tristeza, del cual, sin embargo, surge nuestra salvación. Es un evento de muerte del cual surge nuestra vida. De ahí, de las sombras de la cruz, surge la luz de la vida que ustedes y yo podemos disfrutar el día de hoy. Por eso este servicio es tan especial y tan importante. Les doy la bienvenida a todos. Vamos a estar reflexionando en el sacrificio de nuestro Señor Jesús y vamos a estar reflexionando también en la palabra de Dios. Pero antes de entrar al mensaje de esta hora, quiero compartirles con ustedes una serie de cosas que dijimos aquí en la Primera Iglesia Bautista de Garland. Miembros de la Primera Iglesia Bautista de Garland respondimos a la pregunta: ¿qué significa el sacrificio de Jesús? ¿Qué significa la muerte en la cruz de Jesús para nosotros? Vamos a escucharlo. Su amor tan grande que tuvo por mí, que dio su vida para salvarme. La esperanza de una vida eterna. La oportunidad que Dios me dio para volver a empezar. Dios fue crucificado por nosotros para que le muestremos el amor que Él nos dio, nosotros se lo demos también a Él. Un amor único, puro y sacrificial. La muerte de Jesús es para mí una muestra de gran amor y de perdón por mí y por todos. Es el regalo increíble que jamás pensé recibir y es de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, mi amado Jesús, por derramar tu sangre y darme vida eterna. Te amo. Es la muestra más grande del amor de Dios, dar su vida por nosotros. Significa el amor que Él tiene para mí y lo más importante que mi nombre está escrito en el libro de la vida y sé que el día que yo muera estaré allá con Él. La muerte de Jesús en la cruz es la máxima expresión de amor. Me da a entender de que Dios me ama de una manera muy personal y me da la esperanza de una nueva vida, una vida abundante aquí en la tierra y después en su presencia en el cielo. La esperanza de mi Señor Jesús es esperanza para todo el mundo, como lo ha sido para mi vida. Christ's crucifixion means to me is that one day we will have eternal peace. Es la muestra de amor más grande que alguien ha hecho por mí. Amén. Gracias a Dios por su sacrificio en la cruz, del cual nos da vida. Es la muestra de amor más grande que podemos entender, que podemos comprender, como lo decían varios de mis hermanos. Y vayamos pues ahora al mensaje de esta hora. Es importante que reflexionemos en lo que hizo nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Entendamos por qué lo hizo y qué significa para nosotros.
Yo sé que en este viernes de crucifixión algunos tienen vacaciones, otros no tienen vacaciones, otros se van a la playa, otros tienen sus actividades normales en el trabajo, pero estés donde estés haciendo lo que estés haciendo, yo te invito a que tomemos los próximos minutos para reflexionar en la palabra de Dios. Hoy, más que nunca, todo el año lo hacemos, todo el año reflexionamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros, pero hoy de manera especial tenemos que hacerlo, porque hoy se conmemora, se recuerda el sacrificio de Jesús. Así es que vamos a hacerlo. El mensaje de hoy se titula El Cordero de Dios, el Cordero de Dios. Aquí en la iglesia donde yo soy pastor, durante las últimas semanas hemos estado reflexionando en el gran yo soy. ¿Qué es eso del gran yo soy? Bueno, resulta que en el Evangelio de Juan, Jesucristo dice 7 frases que comienzan con las palabras yo soy. Jesucristo da 7 metáforas de quién es Él. Yo soy el pan de vida, yo soy el agua, yo soy la luz, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la vid verdadera. Estas frases las dijo Jesús y con ellas nos ayuda a comprender quién es Él. La sola frase yo soy ya nos dice quién es Él, porque la frase yo soy, deben saber ustedes que es la pronunciación del nombre Jehová o Yahvé. El nombre de Dios, Yahvé, significa yo soy. Así es que cuando Jesús dice yo soy, nos está diciendo que Él es Dios. Pero después añade yo soy el pan de vida, la luz, el agua, el buen pastor, la vid verdadera. Y todo eso nos enseña quién es Jesús, esas metáforas. Y quiero compartirles otra de esas metáforas que nos ayudan a comprender quién es Jesús. Y en este caso específicamente nos ayudan a comprender quién es Jesús en la cruz. ¿Por qué fue a la cruz? ¿Para qué fue a la cruz? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Esta no la dijo Jesús, la dijo Juan el Bautista. Esto se encuentra en Juan capítulo 1 versículo 29. Dice así la palabra de Dios. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: Aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el pan de vida, Jesús es la luz del mundo, Jesús es el buen pastor, Jesús es la resurrección y la vida, Jesús es el león de la tribu de Judá, pero Jesús también es el Cordero. Y es lo que vamos a reflexionar el día de hoy. Acompáñenme a hacer una oración y pedirle a Dios que Él nos hable en esta hora. Bendito Padre Celestial, venimos a tu presencia, Señor, con el corazón abierto, con las rodillas dobladas, Señor, con la mente dispuesta a escuchar lo que tú tienes que decirnos hoy, Señor. Hoy recordamos el evento más cruel y al mismo tiempo el evento más hermoso en la historia de la humanidad. Tu Hijo Jesucristo, Señor, que enviaste a la tierra a nacer entre nosotros para morir por nuestros pecados. Y hoy recordamos ese día en que fue crucificado, un día de sombras del cual vino la luz. Permítenos, Señor, entender lo que esto significa para nosotros, recibir esa luz, recibir esa vida que viene a partir de la muerte de Cristo Jesús, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo te pido que este mensaje llegue a cada corazón y cada persona que esté escuchando esta palabra pueda ser desafiada a creer en Cristo Jesús y a entregarte nuestras vidas. En el santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, amados hermanos. En este pasaje, Juan el Bautista identifica a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿A qué se refiere con el Cordero de Dios? Por supuesto, los que conocen la Biblia saben que esa frase, Cordero de Dios, nos remite a muchas cosas del Antiguo Testamento. Nos remite a Abraham, el que casi iba a sacrificar a su hijo, pero Dios proveyó un cordero para el holocausto. Nos remite a los sacrificios que hacía el pueblo de Dios como ofrenda para el perdón de pecados, cuando se derramaba la sangre de los corderos, de los chivos, de las cabras, de los becerros. Nos remite también, por supuesto, al Éxodo, cuando Dios libera a su pueblo y ellos sacrifican un cordero y ponen su sangre en los bordes de las puertas. Y nos remite a muchas cosas del Antiguo Testamento. Así es que la sola frase, el Cordero de Dios, nos enseña mucho. Y vamos a reflexionar sobre ella. Y es interesante que en el Evangelio de Juan se nos habla de Jesús como el Cordero de Dios. Pero no solo en este pasaje, sino vamos a ver que en todo el Evangelio Jesús se convierte en el Cordero de Dios. Así es que vamos a estudiar esto. Vamos a las enseñanzas
de lo que significa que Jesús es el Cordero de Dios. ¿Qué significa eso? Lo escuchamos decir, en Semana Santa lo escuchamos decir más veces, el Cordero de Dios. ¿Qué significa eso? Déjame decirte 4 cosas que esto nos enseña. ¿Qué significa Jesús como el Cordero de Dios, pero también que nos enseña a nosotros para nuestra vida diaria? Número 1, el Cordero de Dios nos libra de la muerte y la esclavitud. Nos libera de la muerte y la esclavitud. Cuando Juan dice, he ahí el Cordero de Dios, lo que entiende aquel pueblo, lo que entiende aquella gente por Cordero, por supuesto que les remite a la Pascua. De hecho, muchas personas le llaman a la Semana Santa la Pascua. ¿Por qué le llaman la Pascua? La Pascua es una fiesta judía, Semana Santa es una fiesta cristiana. ¿Qué relación tiene la Pascua judía con la Semana Santa cristiana? Tienen toda la relación del mundo. De hecho, es una misma celebración, una misma semana, una misma celebración, porque el significado de la Pascua se hace real en Cristo Jesús. Déjenme se los explico. ¿Qué es la Pascua? ¿Qué es eso de la Pascua? La Pascua es una fiesta judía, es una fiesta del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, que tiene que ver con aquella época en la que el pueblo de Dios eran esclavos. Los israelitas eran esclavos en Egipto. Estaban sometidos, estaban dominados por los egipcios. Y claman a Dios, Señor, libéranos. Y Dios los libera. Dios envía un libertador, se llama Moisés. Y a partir de Moisés, Dios va a liberar a su pueblo. Y Dios libera a su pueblo con muestras de poder, milagros, prodigios. 9 plagas, las famosas 9 plagas de Egipto, que son una muestra del poder de Dios sobre todo lo que los egipcios consideraban sagrado. Cada una de las plagas de Egipto representa a un dios, a uno de los dioses de Egipto. Y Dios está diciendo, yo soy más fuerte que cualquier poder de este mundo, que la naturaleza, que los poderes espirituales. Dios es el único Dios verdadero. Y hay una 10ª plaga, que es la plaga de la muerte. Y es en esa plaga, la plaga de la muerte, donde surge la fiesta de la Pascua. Dios les dice a su pueblo, los israelitas, que en la noche va a pasar el ángel de Jehová y va a herir a los primogénitos de cada familia que no celebren la Pascua. Pascua significa algo así como pasó, algo así como fuimos liberados, se nos perdonó la vida, porque esa noche iban a ser heridos, iban a morir los primogénitos de cada familia que no celebraran la Pascua. Y la Pascua consistía precisamente era una celebración íntima, una celebración de disposición a ser liberados por Dios. Tenían que comer esa noche con las sandalias puestas, con los vestidos remangados, como listos para ser liberados por Dios. Tenían que, entre muchas otras cosas, pan sin levadura, hierbas amargas, pero me quiero concentrar en el cordero. Tenían que sacrificar un cordero tierno, puro, limpio, sin mancha, que no se iba a desperdiciar, que se iban a acabar todos. Si un cordero era mucho para una familia pequeña, que se juntaran con otra familia pequeña y se lo acabaran. Y ese cordero, su sangre, iba a ser puesta en los dinteles de la puerta, en el borde de la puerta, como señal de que han creído en Dios. Y esa familia iba a ser liberada, iba a ser salvada. Y así Dios liberó a su pueblo. El faraón fue herido y les dijo a los israelitas, ustedes pueden salir. Y el pueblo de Dios salió de Egipto de la esclavitud. Y Dios los llevó por el desierto, cruzaron el mar, les acompañó la columna de fuego, la nube de humo y muchas otras cosas que Dios hizo por ellos. Les dio pan en el desierto, les dio agua y muchas cosas. El punto es que los liberó en la Pascua. Así es que cuando Juan el Bautista dice, he ahí el Cordero de Dios, está diciendo, he ahí el que nos libera. He ahí el Cordero cuya sangre marca nuestras vidas de que hemos sido salvados y liberados por Dios. Es la sangre del Cordero, Jesús, la que nos limpia, la que limpia nuestra vida, la que nos marca como libres. Ya no somos esclavos del pecado. Ustedes y yo también éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de la maldad, éramos esclavos de las adicciones. Pero la sangre de Cristo Jesús nos ha liberado como Dios liberó al pueblo de Israel. Mis queridos hermanos, de manera metafórica lo digo, pongamos la sangre de Jesús sobre nuestra vida como una marca de que Él nos ha liberado, de que somos libres del pecado, de que en Cristo Jesús ya no somos esclavos. Segunda cosa que significa el Cordero de Dios. El Cordero de Dios es aquel que derramó su sangre para perdón de pecados. Cuando Juan el Bautista dijo, he ahí el Cordero de Dios,
Hay otra escena, hay otra imagen que viene a la mente en la Biblia, y es la de los sacrificios. En el Antiguo Testamento Dios había establecido que se ofrecieran sacrificios a Dios, sacrificios de animales para perdón de pecados. Se sacrificaban corderos, becerros, se sacrificaban chivos, se sacrificaban incluso palomas. El animal es lo de menos, si fuera uno o el otro es lo de menos. Lo importante es lo que la Biblia dice, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. La Biblia estipula: la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Esto es muy importante porque cuando el significado de los sacrificios es este: cuando se sacrificaba un animal, de hecho hay un sacrificio que es el más importante de todos, el sacrificio del día de la expiación. Era el día más importante del calendario de las fiestas judías, el día de la expiación. Y ese día era muy importante porque ese día el sumo sacerdote llevaba un chivo, el famoso chivo expiatorio, lo sacrificaba, y ese chivo representaba el perdón de pecados para todo el pueblo. Pero hay algo muy interesante en eso: ese chivo representa al pueblo, y su derramamiento de sangre representa lo que debió pasar con el pueblo, lo que merece el pueblo. La paga del pecado es muerte, pero el sacrificio representaba que Dios no iba a matar a su pueblo, sino que iba a sacrificar a un animal en su lugar. Había un asunto aquí de sustitución, y el derramamiento de sangre compraba entonces el perdón de pecados. Ahora, lo que es importante entender aquí es que todos esos sacrificios que se realizaron en el Antiguo Testamento, los sacrificios de corderos, los sacrificios de becerros, los sacrificios de chivos, de palomas, todos esos sacrificios eran símbolo. La sangre de un becerro no nos salva, no salva a nadie. La sangre de una oveja no salva a nadie. Eran símbolo del sacrificio que sí nos iba a salvar. Por eso cuando Juan dice: he ahí el Cordero de Dios, lo que está diciendo es: este es el que sí nos salva. Los animales del Antiguo Testamento, los sacrificios que hicimos en el templo, no nos salvan. El único que nos salva es este sacrificio, el sacrificio del Cordero de Dios. Jesucristo es el Cordero de Dios. Todos los demás son símbolo. El que de verdad nos salva es Jesucristo. Eso fue lo que hizo Jesús en la cruz. Lo que hizo Jesús en la cruz representa lo que hacían simbólicamente los sacerdotes cuando traían animales para el sacrificio. El sacrificio de Cristo Jesús no fue ningún símbolo, fue algo real. Cristo Jesús en la cruz del Calvario sí recibió la ira de Dios. Y este es el punto de la crucifixión. Y esto es lo que no debemos perder de vista en este día. Que Cristo Jesús fue a la cruz no porque los romanos fueron muy malos, no porque los judíos eran muy malos, no porque Judas lo traicionó. Jesús fue a la cruz voluntariamente, como oveja al matadero, voluntariamente. Él decidió ir a la cruz por amor a nosotros. ¿Por qué? Porque tú y yo, hermano, escucha bien, tú y yo, amigo, escúchame bien, merecíamos la muerte por nuestro pecado, porque somos malos, porque hemos pecado, porque nos hemos alejado de Dios. Merecíamos la muerte. Y Dios en su justicia debía matarnos porque Él es justo y porque Él es santo. No porque Dios sea malo, Dios nos ama. De hecho, por eso envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo por amor a nosotros, para que nosotros no tuviéramos que sufrir la ira de Dios, sino que la ira de Dios fuera derramada de manera justa, pero no sobre nosotros, sino sobre un sacrificio. Y solo podría ser alguien santo, puro. Yo no podía morir por los pecados de todos. Tú no podías morir por los pecados de todos, porque yo soy pecador. Tendría que haber muerto yo por mis propios pecados. Por eso vino Cristo Jesús, el santo, perfecto, puro, sin mancha, a morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Aceptemos, mis amados hermanos, el perdón de pecados por medio del derramamiento de la sangre de Cristo. Número 3, tercera cosa que significa el Cordero de Dios. El Cordero de Dios es el sacrificio que Dios proveyó para morir en nuestro lugar. Queda claro que Cristo Jesús murió en nuestro lugar, pero déjame te lo explico una vez más con otra historia que nos recuerda el Cordero de Dios. Cuando Juan el Bautista dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, también nos está remitiendo a otra escena del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hay una escena muy interesante de Abraham.
Los que conocen la Biblia saben quién es Abraham. Abraham es un hombre que Dios le prometió un hijo y no tenía hijos, ya era grande de edad, ya era viejo y no podía tener hijos. Y finalmente Dios le concede un hijo y el hijo crece, y cuando es adolescente Dios le dice a Abraham: Abraham, quiero que sacrifiques a tu hijo, quiero que me entregues a tu hijo. Y esto nos puede parecer muy raro. Oye, qué malo es Dios. ¿Cómo Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo? Primero se lo da y luego le dice que lo mate. ¿Qué le pasa a Dios? Bueno, tenemos que entender que es otra cultura totalmente diferente. En aquella cultura se hacían sacrificios humanos todo el tiempo. Pero a Dios no le gustan los sacrificios humanos. Dios prohíbe los sacrificios humanos. Son aberración, son abominación a Dios. Entonces, ¿por qué Dios le pide esto a Abraham? Es una prueba. La Biblia nos dice que es una prueba. ¿Y qué nos enseña esta prueba? 3 cosas nos enseña esta prueba. Número 1, nos enseña que nuestra lealtad a Dios debe estar por encima de cualquier cosa. Que debemos amar a Dios incluso más que a nuestra propia familia. Mira, no creo que Dios te vaya a pedir a tu hijo. Definitivamente no solo no lo creo, estoy seguro que no va a pasar. Pero te digo algo, Dios sí quiere que tú lo ames a Él, a Dios, que ames a Dios más que a cualquier cosa, más que a tus posesiones, más que a tu dinero, más que a tu familia, más que a tu propia vida. Porque cuando tú amas a Dios más que a cualquier cosa, puedes amar mejor a los demás. Se trata de nuestra lealtad primero a Dios, primero Dios. Número 2, ¿qué significa esta petición del sacrificio de su hijo? Para Abraham, Dios le dice a Abraham: sacrifica a tu hijo. ¿Qué significa eso? Número 2, significa que podemos confiar en Dios. ¿Sabes qué es lo más sorprendente? Que Abraham accedió. Abraham le dijo a Dios: sí, Señor, tú me pediste a mi hijo, te lo entrego. ¿Sabes por qué Abraham hace eso? Porque Abraham ya comprobó que Dios es fiel. Abraham ya aprendió que Dios es fiel y cumple sus promesas. Y Abraham sabe, oye, dice Abraham, si yo no podía tener hijos, ya estaba viejo y por muchos años estuve esperando un hijo y Dios finalmente me lo concedió. Yo sé que Dios puede hacer cualquier cosa. Y si Dios me pide que le entregue a mi hijo, se lo entrego porque sé que Dios lo puede resucitar o me puede llevar con él o algo puede hacer. Pero yo sé que Dios es fiel y yo sé que Dios no me va a pedir cosas malas. Yo sé que lo que Dios me pide es para mi bien. Abraham aprendió a confiar en Dios. Y esa es la verdadera fe. La fe que salta al vacío. A un vacío que no sabemos qué nos espera, pero sí sabemos que es bueno porque Dios es fiel. Este salto al vacío de la fe no es completamente ciego. Sabemos que Dios nos va a agarrar. No sabemos cómo. Es ciego en el sentido de que no sabemos cómo. No sé qué va a pasar, pero sé que Dios me va a salvar. Por eso Abraham accedió a entregarle su hijo a Dios, porque sabía que Dios es fiel. Ya lo había comprobado. Y número 3, tercera cosa que significa el hecho de que Abraham le pide a su hijo en sacrificio. ¿Qué significa? Y esto es en la que tiene más que ver con el Cordero de Dios. Resulta que cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, un adolescente, un niño, le pregunta a su papá: papá, llevamos todo para el sacrificio, para adorar a Dios, llevamos el fuego, llevamos la leña, pero no llevamos el cordero para el sacrificio. Y Abraham pronuncia estas palabras maravillosas: hijo, Dios proveerá sacrificio para el holocausto. Dice, Dios proveerá cordero para el holocausto. Dios proveerá cordero para el holocausto. Y efectivamente así fue. Construyeron el altar. Dice la Biblia que Abraham amarró a su hijo, levantó el cuchillo para matar a su propio hijo. Y Dios mandó un ángel que detuviera la mano de Abraham. Y le dice: no mates a tu propio hijo. Era una prueba de parte de Dios. Y efectivamente Dios proveyó sacrificio para el holocausto. Cuando volteó a Abraham, ahí había un carnero. Escucha muy bien esto. Abraham había dicho: Dios proveerá cordero para el holocausto. Y Dios proveyó un animal para el holocausto, pero no era un cordero, era un carnero, otro animal. Esto es muy interesante porque ese carnero fue sacrificado en lugar de Isaac. A Isaac se le salvó la vida. Dios le salvó la vida a Isaac y el carnero fue sacrificado en su lugar. Pero el cordero todavía no era provisto. Dios iba a proveer un cordero para el holocausto. Para el holocausto que no solo salva a Isaac, sino que nos salva a todos nosotros. Y ese cordero es Jesucristo. Jesucristo es el Cordero de Dios. Es la provisión de Dios para nuestra salvación. Ustedes y yo somos Isaac, mis amados hermanos.
Ustedes y yo merecíamos morir. La paga del pecado es muerte. Pero Dios proveyó un cordero para el sacrificio. Dios proveyó un cordero. No me refiero a un animal. Me refiero a Cristo Jesús. Él es el cordero que Dios proveyó para salvarnos a nosotros. Murió Él en nuestro lugar. De su muerte vino nuestra vida. De su rechazo, nuestra aceptación. De su culpa, aunque era inocente, Él tomó nuestra culpa para que nosotros fuéramos inocentes. Él estuvo dispuesto a soportar el dolor para que nosotros experimentemos la vida. ¿Qué hacemos, mis amados hermanos? Adoremos a Dios por la provisión diaria y por la provisión de salvación. No solo nos proveyó salvación, diariamente nos provee alimento, vida, gozo, familia. Y hoy recordamos que nos proveyó salvación. Vamos a la cuarta y última cosa que significa el sacrificio de Jesús en la cruz, el Cordero de Dios. El Cordero de Dios es aquel que entregó su vida para darnos vida eterna. Es interesante que en el Evangelio de Juan, mis queridos hermanos, ya dijimos, Juan el Bautista le dice, he ahí el Cordero de Dios, he ahí el Cordero de Dios. Pero cuando empezamos a leer todo el Evangelio y vemos toda la historia de la vida y muerte de Jesús, nos damos cuenta que Jesús sigue siendo el Cordero de Dios. Déjenme les explico cómo. Y para eso les tengo que contar algo que es extraño. Fíjense que los otros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, nos dicen claramente que Jesús murió un viernes. Jesús fue crucificado el viernes. Por eso hoy viernes estamos recordando la crucifixión de Jesús. Los evangelios Mateo, Marcos y Lucas, los tres, nos lo dicen así. El jueves, la noche anterior, Jesucristo celebró la Pascua, precisamente, con sus discípulos. Jesucristo celebró esa tradición judía de la liberación de Egipto, la celebró con sus discípulos, y ahí con sus discípulos instituyó la última cena, la Santa Cena. ¿Se acuerdan? Jesucristo tomó el pan, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y después tomó la copa y el vino y dijo, esto es mi sangre que es derramada para perdón de pecados. Y desde entonces los cristianos recordamos esas palabras y celebramos la cena del Señor. Por eso la Pascua y la Semana Santa son una misma celebración. En realidad, la Santa Cena, la Cena del Señor, la Semana Santa, es el significado verdadero de la Pascua. Y después el viernes Jesucristo fue crucificado. Esa madrugada fue entregado, se le hizo un juicio veloz y fue crucificado en la cruz el día viernes. Estuvo en la tumba el sábado y el domingo resucitó con poder. Pero es interesante que en el Evangelio de Juan se nos narra un poco diferente la historia. Al parecer, en el Evangelio de Juan, la crucifixión se da un jueves, no el viernes. Y en el Evangelio de Juan, Jesucristo no lleva a cabo la institución de la última cena. Sí se junta con sus discípulos y sí tienen una última noche, pero no se nos dice nada de que Jesús agarró el pan y la copa. ¿Por qué? ¿Por qué Juan pone la crucifixión en jueves? ¿Y por qué Juan no incluye nada de la última cena, el pan y el vino? ¿Por qué Juan no dice nada de eso? Es interesante. ¿Por qué lo omite? ¿Se equivoca Juan? Es posible, está escribiendo mucho tiempo después, no se acordó de los detalles. No lo sé, más bien creo que Juan lo hizo intencionalmente. Porque a Juan no le interesa contarnos los hechos cronológicamente como fueron. Ya hay otros evangelios que nos dicen eso. El Evangelio de Juan le interesa que sepamos el significado de lo que Jesús hizo. Escuchen muy bien. A Juan le interesa mucho que entendamos el significado de lo que Jesús hizo. No necesariamente lo que Jesús hizo cronológicamente, sino lo que eso significa. ¿Por qué Juan no nos cuenta la última cena? ¿Por qué Juan no nos cuenta el pan y el vino? Sí nos lo cuenta, pero no con pan y vino, sino con el cuerpo de Cristo, con su cuerpo clavado en la cruz. En el Evangelio de Juan no hay un pan, porque el pan es el cuerpo de Cristo, que es partido en la cruz por nosotros. Juan no nos cuenta de la copa y el vino, porque Jesús, su sangre es el vino, la sangre derramada por el perdón de pecados. Juan no nos cuenta que Jesús murió un viernes, nos cuenta que murió el jueves. ¿Por qué? Porque el jueves era la Pascua. Jesús es el Cordero de la Pascua. Jesús es ese Cordero que se sacrifica por nosotros.
Jesús es el siervo sufriente que fue llevado como oveja al matadero. Y Él fue a la cruz voluntariamente. ¿Por qué? Porque nos amó. Y lo hizo. ¿Sabes por qué fue a la cruz? ¿Sabes por qué soportó los clavos? ¿Sabes por qué escogió la muerte? Por amor a ti, mi hermano, por amor a mí, por amor a nosotros. Dice el Evangelio de Juan también que cuando Cristo Jesús estuvo en la cruz y después de que hubo muerto, dice la Biblia que sangre y agua salió de su costado. También se nos dice que no fueron quebrados sus huesos, porque así se estipulaba que debía ser para el cordero de la Pascua, debía ser un cordero sin huesos rotos, como nuestro Señor Jesús. Y dice que de su costado salió sangre y agua. ¿Qué significa eso? Ya hablamos de la sangre, que representa el perdón de pecados, pero el agua, ¿sabes que el agua representa, en todo el Evangelio de Juan, representa la vida? Y no solo la vida, sino la vida abundante, la vida plena. No solamente estar vivo, sino estar vivo con propósito, estar vivo con gozo, con sentido, con paz, con plenitud de vida. Eso es la vida eterna. Y ahora, más allá de la explicación científica de un cuerpo muerto, de que sale agua y sangre de su cuerpo, es el significado lo que nos importa acá. Que de las heridas de Cristo Jesús, escucha esto, de las heridas de Cristo Jesús vino nuestra vida, la posibilidad de que tú y yo vivamos plenos, felices. Eso es lo que hizo Jesús en la cruz, mi amado hermano. Mira, te lo explico así. Entre Dios y los seres humanos había una brecha, un abismo, un hoyo enorme, causado por el pecado. Nos tenía separados, el pecado de Dios nos tenía separados. Y eso significa que estamos separados de la plenitud, de la felicidad, de la vida eterna, del gozo, de la paz, de todo lo bueno estamos separados. Por eso en este mundo hay violencia, hay tristeza, hay depresión, hay guerras, hay hambre, hay enfermedad, porque hemos sido separados de Dios por el pecado. Pero Cristo Jesús, el Cordero de Dios, vino a cerrar esa brecha, a ponerse como puente para llevarnos otra vez a Dios, a la vida eterna. Mi hermano, recibamos la vida eterna que Jesús nos da cuando creemos en Él. Recibamos la vida eterna que Jesús nos da cuando creemos en Él. Déjame terminar este mensaje con una historia ficticia, por supuesto. Cuenta una historia ficticia que un día vinieron unos extraterrestres a la Tierra. Un grupo de extraterrestres, y vinieron para investigar de qué se trataba este planeta, porque les estorbaba. Eran una civilización muy, muy avanzada, y el planeta Tierra les estorbaba en algunos envíos de señales y lo iban a destruir. Pero alguien dijo, oye, no, ahí hay vida, vamos a ver si vale la pena conservar la vida de la Tierra. Mandaron un grupo a investigar si valdría la pena mantener con vida el planeta Tierra. Llegaron, se encontraron con un hombre, le dijeron, oiga usted, terrícola, venimos a destruir su planeta a menos de que nos enseñe, nos diga qué de bueno ha ocurrido en este planeta, qué de bueno tiene este planeta. Aquel hombre no sabía si estaba soñando, pero finalmente se convenció de que era verdad y empezó a buscar cosas, ¿no? En su mente, sus clases de historia, y les empezó a decir, oiga, no, en este planeta han ocurrido cosas muy buenas. Llegamos a la luna, les dice a los extraterrestres, y los extraterrestres no se sorprendieron con eso. A la luna, nosotros hemos llegado a otras galaxias, no nos vamos a sorprender de que ustedes lleguen a la luna. Bueno, dijo aquel hombre, nosotros hemos hecho muchas obras de arte y pinturas del Renacimiento, y Picasso y Da Vinci y esculturas, y los extraterrestres no se sorprendieron. Los extraterrestres le dicen, en nuestros planetas los niños hacen esas obras de arte. Y empezó a pensar aquel hombre les habló de avances científicos, tecnológicos, les habló de artistas, les habló de música, les habló de un montón de cosas, y los extraterrestres no se sorprendían con nada. Ellos habían llegado más lejos, ellos sabían más, ellos habían hecho cosas mejores. Finalmente se le ocurrió a aquel hombre y les dijo, oigan, ya sé que estaban por tiempos de Semana Santa, entonces se acordó de Jesús. Vino el que dicen que era hijo de Dios, Jesús. Los extraterrestres finalmente se emocionaron. ¿Cómo? Jesús, el Hijo de Dios, vino a la tierra. Sí, dice aquel hombre. Sí, vino a la tierra. El Hijo de Dios, dicen los extraterrestres. El Rey de Reyes y Señor de Señores, vino a la tierra. ¿Y cómo seguramente lo recibieron con honores? Seguramente lo recibieron con alabanzas y adoración. Lo hicieron rey de su planeta, ¿no? ¿Dónde está su palacio? Un poco apenado, aquel hombre dijo, bueno, no, realmente no. Entonces, ¿qué hicieron con él? Cuéntanos. Y aquel hombre dijo, bueno, lo crucificamos,
murió en una cruz. ¿Qué?, dijeron los extraterrestres. ¿Cómo es posible? ¿De qué me estás hablando? ¿Viene el Hijo de Dios a tu planeta y lo crucificaron? Los extraterrestres se fueron del planeta inmediatamente, decididos a destruir la Tierra, porque vino el Hijo de Dios y lo rechazaron en una cruz. Por supuesto, se trata de una historia ficticia, es pura imaginación, pero habla de algo real. Cuando el Hijo de Dios vino a la Tierra, fue rechazado. Terminó en una cruz. Uno de sus mejores amigos lo traicionó. Los otros salieron huyendo. Los judíos buscaban matarlo. Los romanos le tenían miedo porque decía que era el rey. Cuando nació no había lugar para él en el mesón. Muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo cuando empezó a predicar la verdad. Fue rechazado. ¿Sabes qué es lo más triste? Que el día de hoy sigue siendo rechazado nuestro Señor Jesús. Y aún así, aún sabiendo que muchos lo rechazarían, Él decidió morir por los pecados de todos. Y desde la cruz del Calvario, Él gritó: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pidió perdón para los que lo rechazaban. Pidió perdón para los que lo mataban. Mi amado hermano, no nos sorprendamos de la maldad de los que lo crucificaron, porque en realidad los que lo crucificamos fuimos todos. También nosotros estábamos ahí. También nosotros le rechazamos. También nosotros lo herimos, porque fue por nuestros pecados que fue a la cruz. La pregunta es, mi amado hermano, ante el gran amor de Cristo Jesús, que aún sabiendo que muchos lo rechazaríamos, que aún siendo pecadores, murió por nosotros, ante ese gran amor, la pregunta es, ¿lo vas a rechazar tú hoy o vas a creer en Él? Yo te invito que creas en el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo con todo tu corazón, y recibas la vida eterna que solamente Él puede dar. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo. Gracias, Dios, por la sangre derramada en la cruz del Calvario por nosotros. Gracias por los clavos. Gracias por la cruz. Gracias, Señor, por la corona de espinas. Gracias, Señor, por toda aquella crueldad que Cristo Jesús soportó por nosotros. Señores, es una cosa triste, trágica, pero gracias por ese amor tremendo, enorme amor, Señor, mostrado en la cruz del Calvario por nosotros. Gracias por la cruz, Padre Santo. No merecíamos tanto amor, Señor. Perdónanos, límpianos, danos libertad, danos vida nueva, Señor. Y permítenos creer en Cristo Jesús con todo nuestro corazón, rendirnos a sus pies. En el santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos hermanos. Gracias a Dios que pudimos reflexionar en lo que Cristo Jesús hizo en la cruz por nosotros, que nos da salvación. Yo te invito a que nos dejes tus comentarios. Si el día de hoy tú creíste en Cristo Jesús por primera vez, dinos aquí en los comentarios. Si el día de hoy Dios habló a tu vida, déjanos saber que Dios tocó tu corazón. Si tienes alguna petición de oración o algo que podamos interceder por ti, también déjanoslo aquí en los comentarios. Antes de terminar esta transmisión, vamos a escuchar, los invito a que escuchemos una canción titulada El Cordero y el León. Es una canción que yo compuse hace muchos años para el coro de una iglesia, de mi amada iglesia Bautista Oreb, donde yo crecí y donde yo dirigía el coro. Y es una canción que habla de Jesús como el Cordero de Dios, como el poderoso león que creó los cielos y la tierra, pero también como el Cordero de Dios que sacrificó su vida por nosotros. Con esta canción nos despedimos. Disfrútenla, adoren a Dios a través de ella y espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos pronto. Que Dios les bendiga. Su rugido de león puso en marcha la creación. Es más grande de lo que yo pudiera comprender. Poderoso, gran león.